La semana pasada, el Pleno aprobó por unanimidad la moción de Ahora Arganda para la mejora de la residencia pública de nuestra localidad. Hoy estamos con Clotilde Cuellar, portavoz de Ahora Arganda. Hola, buenas tardes, Clotilde. Buenas tardes. ¿Cómo os sentís tras esta unánime aprobación? Bueno, pues la verdad que es una moción muy importante para el municipio porque se trata de poner el foco en los mayores, un colectivo muy desatendido o no atendido adecuadamente. Entonces esta moción es sobre la residencia de mayores que tenemos en Arganda, gestionada por la Comunidad de Madrid, pero también en el mismo pleno nosotros hicimos referencia al centro de día que está financiado conjuntamente por el Ayuntamiento y por la Comunidad de Madrid, el centro de día de mayores, que también tiene un contrato que cuando lo hemos conocido, porque justo se ha modificado en este pleno, no nos ha gustado nada lo que hemos visto. Es un contrato que viene del 2014. Entonces, en definitiva, creemos que nos sentimos bien porque se haya puesto el foco, además en plenario, que el plenario es de todo el pueblo de Arganda, sobre los mayores, pero pensamos que esto es solamente el inicio, que se necesitan muchas más actuaciones. Más adelante comentaremos este tema sobre el centro de día, Antonio Mingote, que comentabas, pero de momento comentar que en la Comunidad de Madrid hay aproximadamente 500 residencias de mayores, solo 25 son públicas y en Arganda contamos con la suerte de tener una. Sabemos que hace unos meses visitasteis esta residencia. ¿Con qué carencias os encontrasteis? ¿En qué necesita mejorar? Sí, nosotros como grupo municipal, Ahora Arganda, que es el partido local de aquí, que nos encontramos con una carta que nos envió el comité de empresa de la residencia en noviembre del 2016. Entonces, en esa carta básicamente se denunciaban deficiencias muy graves en cuanto a personal, en cuanto al servicio de lavandería y el servicio de cocina. Yo como portavoz del grupo municipal Ahora Arganda, que es una coalición con Eco Arganda, me personé en la residencia y además acompañando al diputado Raúl Camargo de la Asamblea de Madrid, del Grupo Podemos, y estuvimos visitando toda la residencia, con el director de la residencia y también con el director de AMAS, que es la gerencia de la Comunidad de Madrid que gestiona todas las residencias. Entonces, efectivamente, luego también nos entrevistamos con el comité de empresa y sí que in situ no solamente comprobamos deficiencias que ya nos habían alertado los sindicatos, sino que además, hablando precisamente con la dirección, y preguntándole por el número de plazas de residentes, nos dimos cuenta de que había más o menos unas 50 plazas de residentes, o sea, de personas mayores, sin cubrir. Cosa totalmente inexplicable con el dato que acabas de dar. Si solo son 25 residencias públicas, que bueno, que también los pagan los mayores con su pensión, no nos olvidemos, con parte de su pensión. Pero bueno, si solo hay 25 residencias públicas en 500 que hay dentro de la Comunidad de Madrid, si en estas 25 residencias resulta que nos encontramos en Arganda hay 50 plazas vacías de mayores que no van, aquí hay algo grave está sucediendo. Entonces, por eso, nada más salir de esa visita, el Grupo Municipal de Arganda se puso a redactar una moción en la que también pedimos ayuda a otras personas, trabajadores de otras residencias, y desde aquí tenemos que hacer un llamamiento porque lo que ha pasado en Alcorcón es gravísimo, se venía alertando. Y por eso nosotros también quisimos pasar la moción de Arganda para que no sucediera algo tan trágico como lo que ha sucedido últimamente hace unas semanas en Alcorcón. ¿Qué ha sucedido concretamente, Clotilde? Pues ha muerto un anciano y además se ha pasado toda la noche a la intemperie sin que nadie detectara su falta en la residencia. Esto ha ocurrido precisamente por la falta de personal, pero es una falta de personal estructural, que es lo que nosotros denunciábamos, y uno de los acuerdos que si te parece, pues ya entramos en los acuerdos. El acuerdo más importante de nuestra moción, que se aprobó por unanimidad, fue que se dote de personal suficiente a la residencia de Arganda. Precisamente por no tener personal suficiente en la de Alcorcón es por lo que ha pasado esto. Claro. Y lo que nos parece alarmante es que el juzgado, después de entrevistar a la directora de la residencia de Alcorcón, la primera medida que se tome es citar como investigadas a 2 enfermeras. Nosotros no decimos que no se tenga que investigar, pero aquí el problema es estructural. El problema es que la Comunidad de Madrid, el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, tiene las residencias públicas con una falta de personal estructural flagrante desde hace muchos años. Y si no hay personal de hostelería que atienda a los mayores, si no hay suficientes auxiliares de enfermería, si no hay personal de mantenimiento, si no funciona bien la lavandería y las personas que tienen que estar en la lavandería tienen que estar ayudando para los ancianos moverlos, porque la mayoría son muy dependientes, y entonces no hay ni tiempo para poner a secar la ropa. Si el servicio externo de lavandería, que también se contrata, como pasa con la de Arganda,
no funciona y entra, vuelve a la residencia menos ropa de la que sale, vuelve en malas condiciones. Si en la cocina hay deficiencia de personal, si los hornos, hay hornos que no están funcionando bien. Tenemos constancia de que además en la de Arganda en febrero parece ser que ha habido alguna cámara precintada. Si hay que limpiar 44.000 metros cuadrados y 7 plantas en una residencia de Arganda, que además está en obras, y tenemos una falta escandalosa de personal de hostelería, como digo, con 10 comedores abiertos, y la mayoría de los ancianos, ahora no es lo mismo que antes, ahora la mayoría de los ancianos y ancianas que vienen a las residencias tienen un grado de dependencia muy alto, no se pueden casi ni mover, van con baberos, necesitan mucho personal para atención. Entonces esto no es sostenible. Por eso repito, estamos relativamente satisfechos de que esto haya pasado por plenario y de que se haya aprobado. Después de aprobarse esto, saltó la trágica noticia de Alcorcón, pero con esto no nos vamos a conformar. No nos vale con que solo se apruebe con plenario. Ahora hay que hacer fuerza desde el Ayuntamiento de Arganda para que la residencia de Arganda tenga el personal que necesita y el servicio de lavandería y el servicio de cocina que necesita y que es digno para nuestros mayores. ¿Qué más acuerdos querían conseguir en el Pleno? Sí, pues también, por supuesto, además de cubrir las plazas de trabajadores, las de usuarios. Que se cuantifique exactamente cuántas habitaciones están sin uso y se pueden poner ya a disposición de personas de la lista de espera, que me imagino que no será pequeña en la Comunidad de Madrid. Luego otro acuerdo, que esto vino fruto de la enmienda de uno de los grupos de aquí de Arganda, que además tuvieran preferencia las personas mayores dependientes de Arganda, que sean de Arganda, preferencia a que les sea adjudicada la plaza en la residencia de aquí. Y luego también, por supuesto, que se haga una inspección desde la Comunidad de Madrid para que las deficiencias graves en lavandería y cocina se subsanen cuanto antes y que se tenga más en cuenta la voz de los familiares. Ahora Arganda, digamos que en la redacción inicial de la moción fuimos mucho más ambiciosos, quisimos que se empezara a poner en marcha lo que nosotros llamamos que así lo llama también la ley, un consejo de familiares, que es, pues igual que las AMPAs en los colegios, las familias tienen algo que decir sobre la educación de sus hijos, pues las residencias en ese consejo, que también los familiares tuvieran algo que decir. En la moción desafortunadamente no pudimos ir con nuestro acuerdo tal cual lo habíamos formulado, pero bueno, sí que hemos añadido que se pongan a disposición de los familiares espacios para que los puedan utilizar. Y luego también que todo lo que tiene que ver con los mayores y con deficiencias, etcétera, que se refuerce los servicios sociales de Arganda, que refuercen, la recogida de quejas y la atención a las reclamaciones y además la transparencia en cuanto a qué quejas y qué tipo de deficiencias son las que están llegando al ayuntamiento sobre la residencia de Arganda del Rey, que la verdad que si no llegase por la carta de los sindicatos no lo hubiéramos sabido. Clotilde, seguimos con nuestros mayores, pero cambiamos de asunto porque me gustaría preguntarle ahora por el centro de día Antonio Mingote, porque desde ahora Arganda habéis desvelado un contrato del Partido Popular sobre este centro. ¿Qué puede verse en ese contrato? Sí, pues nosotros es que fue una sorpresa mayúscula en el último plenario porque pasó como un punto del orden del día la modificación del contrato, por eso nos dimos cuenta, porque es un contrato que no es de esta legislatura, nosotros entramos en el 2015, este contrato es del 2014, se hizo cuando era alcalde el señor Rodríguez Sardinero, del PP, y en este contrato al final se adjudicó, se presentaron tres entidades, una de ellas fue una asociación de reconocido prestigio aquí en Arganda, pero no se le adjudicó a esta asociación, sino una empresa, una sociedad limitada. Esta sociedad limitada fue un contrato por 2 millones de euros y ahora, en el 2017, nos encontramos con que uno de los servicios que eran básicos para atención, como digo, digna a nuestros mayores, que es la atención médica y la atención de enfermería, no aparecía en los registros de cada paciente, no aparecía ni esa atención médica ni esa atención de enfermería. Tanto es así que, y eso lo hemos visto al revisar el expediente completo, que la propia Comunidad de Madrid ha estado advirtiendo al ayuntamiento de esa grave deficiencia durante 2 años. Y eso no se ha subsanado. Entonces, hasta ahora, por eso se pasaba la modificación a este plenario. Pero se pasaba la modificación sin contarnos cómo se había hecho este expediente, ¿no? Nos hemos dado nosotros cuenta al fiscalizarlo. Y nos hemos dado cuenta también de que había deficiencias que nosotros consideramos graves en cuanto a la fiscalización del contrato. La anterior interventora que había no hizo un informe de intervención sobre un contrato de 2 millones de euros
sino que simplemente hemos visto un sello puesto, y no en el contrato definitivo firmado, no, puesto en un modelo de contrato que estaba todavía sin firmar. Es decir, son una serie de... también otra irregularidad, nos hemos encontrado un informe de la antigua jefa de servicios sociales del ayuntamiento, donde se advertía que la empresa estaba facturando dinero de más al ayuntamiento, y parece ser que también las familias, porque las familias pagaban una parte de la cuota, se estaba facturando dinero de más, y esto no hemos visto en el expediente cómo se le reclamó a la empresa, ni cómo esta empresa lo devolvió. Además, había una serie de compromisos en el anexo del contrato de la empresa de mejoras, incluso de invertir 9.000 euros en mejoras, y eso tampoco vemos si la empresa lo ha materializado. Lo único que hemos visto es que el gobierno actual del PSOE y UCM, en vez de hablarnos de todas estas deficiencias serias de la contratación que hizo el PP, lo que ha hecho es modificarlo, que efectivamente lo tenía que modificar porque los ancianos necesitan estar atendidos por un médico y por una enfermera. Lo ha modificado corriendo y deprisa por la vía de urgencia, y no nos ha planteado otro tipo de cuestiones de qué es lo que ha pasado con el IVA, qué es lo que ha pasado con este expediente porque estaba fiscalizado de esa manera, qué es lo que ha pasado con las mejoras que prometió la empresa, esta sociedad limitada, por qué se consideró a esta empresa y no se consideró a las otras viendo estas graves deficiencias. En fin, una serie de dudas y de incógnitas que nosotros queremos poner, pues quisimos poner de relevancia en el Pleno, y ahora a través de los medios y en nuestra página web a la ciudadanía de Arganda. Ustedes, como ahora Arganda, ¿cómo han tenido acceso a este contrato? Pues precisamente porque como existía esa seria deficiencia, es una buena pregunta, esa seria deficiencia en cuanto a la atención del médico o de la médica y de la enfermería, pues claro, el gobierno actual, en eso sí lo ha hecho bien, lo que ha hecho ha sido subsanar esa deficiencia, y entonces ha negociado con Sanivida SL, que es la empresa que le gestiona el centro de día de mayores nuestro, ha negociado con esta empresa que se le dé esos servicios. Pero en esa negociación hemos perdido, y ahí lo hemos visto, por eso nos han tenido que pasar ese expediente, porque esto iba a plenario. Entonces, las cosas que van a plenario las tenemos que ver todos los grupos políticos. Entonces, en ese expediente, en esa negociación, hemos visto que para poder dar esos dos servicios, que además los exige la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid tiene un convenio con Arganda, además, si nos metemos en la página web de la Comunidad de Madrid, vemos que el centro de Arganda está dentro del catálogo de recursos de la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid envía también a personas mayores a este centro de Arganda. Pues nos hemos dado cuenta de eso, de que estos servicios de médico y de enfermería que exige la Comunidad de Madrid, ahora el PSOE los quiere dar, y lo que hace es que negocia con la empresa, y la empresa quita horas de psicóloga y otra serie de cosas que en su día había ofrecido como mejoras. Entonces, claro, nosotros no nos lo explicamos esto. Nosotros pensamos que esto había que hacer una buena fiscalización del contrato y plantearse incluso si no tendría que darse por dar por finalizado este contrato por incumplimientos de la empresa en cuanto al tema este que no está contrastado, de que haya cobrado de más, del médico, de la enfermería, etcétera, y si a lo mejor no tenía que haberse sacado otra nueva licitación. Nosotros es verdad que por todas estas irregularidades no pudimos votar a favor. Tampoco queremos que las mayores se queden sin atención médica ni de enfermería, entonces nuestro voto no pudo ser más que abstención, pero sí nos hubiera gustado que el PSOE hubiera planteado este tema con luz y taquígrafos y transparencia, y dejar de tapar las cosas que hizo mal el PP. ¿Usted cree que el gobierno actual en Arganda del Rey ha intentado subsanar estas carencias correctamente, o que todavía queda mucho por delante? Pues nosotros en este contrato y en muchísimas otras cosas, porque también hemos hablado de la comisión Gürtel que se ha suspendido, una comisión que pretendía investigar sobre todo toda la gestión de las dos legislaturas anteriores del PP, bueno, en fin, por una serie de... Nosotros llevamos pidiendo ya mucho tiempo que se auditen, que haya una auditoría ciudadana de la deuda, de la gran deuda que el PP nos dejó en Arganda, y el gobierno ha estado votando en contra. Y no solo el gobierno, ha habido más grupos que también han obstaculizado las propuestas de ahora Arganda para que se dé luz y taquígrafos a todas estas cuestiones de las anteriores legislaturas del PP. Entonces, por eso nos parece que el gobierno sigue empeñado en tapar
y en no explicar bien las cosas a la ciudadanía, y no entendemos, ciertamente no entendemos por qué ese empeño. ¿Cuál creéis que es la solución desde ahora Arganda? Pues nosotros lo que creemos es que tienen mociones nuestras encima de la mesa, en plenario, como es, por ejemplo, que se evalúe el plan de empleo anterior, donde había también una plataforma logística a la que supuestamente el PP invirtió mucho dinero y que no existe a día de hoy, pues que se ponga en marcha, o sea, que no se hubiera votado en contra de esa moción de ahora Arganda, vamos, o que se ponga en marcha en la evaluación del plan de empleo tal como nosotros pedimos, que se ponga en marcha la comisión Gürtel tal como nosotros pedimos con su reglamento, que se haga una auditoría ciudadana de la deuda tal como nosotros pedíamos. Digamos que nosotros lo que estamos haciendo es elaborando muchas herramientas y poniéndolas encima de la mesa, incluso en plenario, pero no se está queriendo hacer caso a este partido local, que no es porque lo diga el partido local, porque este partido local lo trabaja con los ciudadanos, con los vecinos y las vecinas de Arganda. Entonces las herramientas nosotros las ponemos encima de la mesa y damos información a la ciudadanía, pero no estamos en gobierno, entonces ya es cuestión del gobierno lo que quieran hacer. Desde Sintonía 100.0 y radiosurestemadrid.com esperamos, Clotilde, que se cumplan estos objetivos para mejorar la vida de todos nuestros mayores. Muchísimas gracias, Clotilde Cuéllar, portavoz de Ahora Arganda. Muchísimas gracias a vosotras. Hasta luego.